Bueno, primero solamente unas breves palabras para darles la bienvenida a todas las personas que se están conectando y que es la primera vez que participan de alguna noche de criminología de este programa que llevamos adelante en la ANEL Ciudad de México. Les cuento un poquito, unas palabras nomás para que seguramente luego nuestra conversación, por lo menos desde los integrantes del programa, seguramente se orientará para el lado de lo que es nuestra experiencia en este campo, que es un poco, que si bien Lacan dio sus primeros pasos en conversación o inspirado en la criminología, no es un campo que ha sido demasiado explorado posteriormente, ¿no? Nosotros en la sede llevamos adelante un programa de investigación que tiene 3 aristas. Una arista que tiene que ver con la experiencia en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, en el varonil y el femenil, donde se atienden y se alojan a las personas que han cometido actos delictivos, pero por cuestiones psiquiátricas. Es lo que aquí se llama la población vulnerable. Entonces, en cierto sentido, son, si bien son centros de reclusión, son hospitalarios en ese punto. Digamos, las personas están allí alojadas a los fines de cumplir su condena, pero también de recibir un tratamiento en relación a lo que se lee como la lógica de lo que produjo su acto criminal. Entonces, hemos desarrollado una experiencia muy interesante, con una clínica muy particular, que tienen que ver, digamos, en general, con casos de desestabilización y de pasaje al acto psicótico, y también, además, dividida la población en hombres y mujeres. Entonces, a lo largo de estos, ya vamos a cumplir 3 años, estamos cursando el 3er año de esta experiencia. Bueno, tenemos la posibilidad de acercarnos a una clínica muy particular, muy singular, diría, que a la vez acompañamos de un trabajo de investigación en el campo de la clínica, pero también en el campo epistémico. Y uno de los pilares en los cuales nos apoyamos son estas invitaciones que hacemos a colegas que han tenido un desarrollo en el tema o en temas que tienen que ver con esta clínica y que nos aportan coordenadas epistémicas que estamos explorando nosotros a su vez, y entonces de esta manera entramos como en un diálogo más allá de las fronteras de México, con los colegas de la MP. Voy a pasar una publicidad, pero el producto del primer año de recorrido está volcado en este libro que se llama Contribuciones a la Criminología en Acción Lacaniana, donde están los trabajos, estos son los estados de nuestras investigaciones al año pasado, y las conferencias que nos han aportado los invitados internacionales que hemos tenido. Entonces, bueno, probablemente, Gerardo, contemos con tu contribución para el próximo volumen, que lo tenemos en perspectiva. No va a ser, por supuesto, en el 2020, probablemente salga para el 2021, pero como ustedes saben, los libros llevan mucha elaboración, entonces claro que nos vamos anticipando y recopilando el material y el trabajo que estamos realizando. Es una elaboración, obviamente, en proceso, ¿no? Y eso también es lo que la hace más interesante, ¿no? El manejo de hipótesis, el encuentro con los casos, es verdaderamente un espíritu de investigación. Bueno, en este contexto, nuestro programa está avalado por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y su comité académico, y bueno, entonces realmente es una acción de lo que podemos decir verdaderamente una acción lacaniana que llevamos adelante en la ciudad. Bueno, en este contexto y en el caso, digamos, de que estamos atravesando de
de la pandemia del coronavirus, nos han hecho una petición especial que le voy a pasar la palabra a una de las colegas que forma parte del programa, Andreina Solórzano, para comentarles. Algunos de ustedes habrán recibido esta información vía el mail, pero bueno, aprovechamos que somos tantos y desde las puntas más extremas de América, desde el sur de Argentina hasta el norte de México, que bueno, para hacerles conocer un poco de este trabajo, y luego sí le damos la palabra a nuestro especial invitado, Gerardo Arenas. Andreina. Bien, muchas gracias, Viviana. Pues sí, mi intención es reiterar la invitación a solidarizarnos con el Centro Varonil que comentaba Viviana ahorita. La petición que ellos nos hacen son rastrillos para poder donar o ponernos en contacto con alguna organización que ustedes conocieran que pudiera apoyarnos. Les pediríamos por favor que nos escriban a nuestro correo, que voy a escribir ahorita en el chat, pero es psicoanálisis y criminología.nel@gmail.com. Por favor hacerlo antes del 14 de mayo porque ese día estaremos cerrando nuestra campaña y nuestra recolección. Y si por favor nos pueden ayudar a difundir la imagen que les debe haber llegado a través del correo en donde venía la invitación a esta actividad, para que bueno, tenga más alcance nuestra campaña en sus redes sociales. Y bueno, con eso, si luego al final nos queda tiempo, podemos aclarar cualquier cosa en relación a este tema, y sin más, pues bueno, ya le doy la palabra a Gerardo Arenas, por favor. Sí, voy a traducir, aquí en México se dice rastrillos, en Argentina son maquinitas de afeitar desechables, ¿no? Porque rastrillo en Argentina es otra cosa, no sea cosa que crean que vamos a rastrillar la tierra. Sí. Son estas maquinitas desechables que por cuestiones de higiene y para evitar el tema del contagio, parece que todos los pelos de la barba y el cabello pueden ser lugares donde se aloje el virus. Entonces sí hay 220 personas privadas de la libertad que tienen que rasurarse a diario, entonces realmente les resulta de un presupuesto muy grande. Bueno, Gerardo, muy, muy bienvenido, estamos muy ansiosos por escucharte. Eres un gran amigo de la NEL, en especial también de la NEL Ciudad de México y de otros estados del país. Bueno, yo creo que ya casi todos lo conocen. Gerardo es miembro de la EOL y miembro del MP, es autor de muchísimos libros que también aprovecho para mencionar, entre algunos, ¿no? El último es Ombligos, Está en busca de lo singular, Pasos hacia una economía de los goces, en fin, hay muchísimos libros de Gerardo. Gerardo tiene un recorrido muy preciso, muy consistente, a la vez de una fácil transmisión, ¿no? Se lo puede seguir con mucho agrado. Así que, bueno, Gerardo, estamos muy contentos que estés con nosotros, te agradecemos mucho el aporte y, bueno, te dejo la palabra sin más preámbulo. Bueno, muchas gracias, buenas noches. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto, okay. Te escuchamos súper bien. Bueno, para mí también es un gusto volver a trabajar con ustedes, los amigos de la NEL de Ciudad de México, en particular contigo, Viviana, con José Juan Ruiz Reyes también, que lo veo por allí, y también volver a conocer o empezar a conocer a muchos de ustedes, aunque sea bajo esta modalidad virtual que hace tan difícil que podamos mirarnos a los ojos, es una de las cosas más complicadas. A pesar de eso, espero que podamos dialogar con comodidad, así que no voy a hablar demasiado tiempo, como para tener oportunidad de crear un intercambio con la participación de todos. Para que no se aburran de mirar mi cara, preparé un PowerPoint que espero que me salga bien. Ustedes me dirán si lo ven bien. Entonces, de entrada quiero aclarar que mi relación con la criminología no es más que tangencial. Es como se dice, música a tocar de oído. A modo de antecedentes, solo puedo invocar que criminología, por ejemplo, fue
la materia que más me gustó cuando estudié la carrera de psicología. La dictaba el famoso juez Eugenio Zaffaroni. También que durante varios años supervisé unos equipos de psicoanalistas que atendían en unidades carcelarias y que presenté el libro que les muestro ahí, Psicoanálisis sin diván, compilado por mi amiga Irene Greiser, y que es una referencia en verdad esencial para el tema de la clínica carcelaria. Como ven, es un currículum pobre, muy pobre. Pero estoy aquí por algo más colateral todavía, relacionado con el hecho de haber traducido al castellano el curso Causa y Consentimiento de Jacques Miller, con haber usado algunos desarrollos de ese curso en mi libro Ombligos, y con haber hablado de ambas cosas en Ciudad de México. Todo esto el año pasado, oportunidad en la que llevé en mi valija los primeros ejemplares del libro Contribuciones a la Criminología, compilado por Viviana Berger, y que ella recién les mencionó. Bueno, eso motivó, esta es la trastienda de este encuentro, eso es lo que motivó que ella me propusiera hablarles acerca del consentimiento y su relación con la responsabilidad en el terreno de la articulación entre psicoanálisis y criminología. Y acepté, no solamente por ser amigo de Viviana, sino porque hace unos años me vi llevado a comentar la película que ahora les sugerí ver como precalentamiento para nuestro encuentro de hoy, que se llama Diagnóstico Esperanza. Y en ese comentario que hice hace años, yo había ya rozado el tema en cuestión que ella me propuso. Entonces, en cuanto me lo dijo, acepté porque sabía que tenía como un referente en el cual me podía apoyar. En el año 2016, creo, salió publicado ese comentario de la película Diagnóstico de Esperanza, salió publicado bajo el título Indestructibles e Indomeñables, como parte del número 21 de la revista Lacaniana de Psicoanálisis de aquí en Buenos Aires. Y lo que hoy les voy a decir va a ser en esencia una pequeña ampliación de lo que dije en esas 3 breves páginas hace 4 años, corregido de todos modos en un aspecto, gracias a una elaboración ulterior que les voy a mencionar hacia el final. ¿Estoy hablando muy rápido o me siguen bien? ¿Ok? Ya. Bueno, entonces quiero comenzar por explicar mi título, el título que le propuse a Viviana para esta charla, y la relación que tiene con el título de ese comentario de la película que yo había hecho hace 4 años. Para eso les voy a resumir en un minuto una historia casi centenaria. En el año 1927, indignado con los surrealistas en general y con André Breton en particular, un Paul Valéry, que ya era muy célebre, define ese floreciente movimiento, el surrealismo, empleando unos términos lapidarios. En uno de sus cuadernos, despectivamente acusa al surrealismo de producir el mayor escándalo con la mayor facilidad y de buscar, abran comillas, la salvación por los desechos. Tras la muerte de Valéry y la publicación de sus cuadernos, esa locución se tornó usual, con sintagma, ¿sí? Hace unos años, Jacques Miller la retomó para oponer la salvación por los desechos a la salvación por los ideales, ¿no? Como un contrapunto, ¿no? Y desde entonces, la salvación por los desechos se convirtió en uno de los eslóganes usados para definir el psicoanálisis, particularmente el psicoanálisis de la orientación lacaniana, ya que la experiencia analítica se ocupa de los desechos de la vida psíquica, ¿sí? Sueños, lapsus, actos fallidos, síntomas, es decir, desechos en el sentido de que la ciencia suele no ocuparse de esas cosas, y con ellos el psicoanálisis no hace más que producir otro desecho, que es el psicoanalista.
En verdad, al introducir este eslogan, el propio Miller pescó los ecos religiosos del término salvación. Pero su planteo tiene el mérito de reflejar bien la oposición planteada por Lacan al final de su seminario 11, donde dice: el mecanismo fundamental de la operación analítica es el mantenimiento de la distancia entre I mayúscula y A minúscula, es decir, entre el rasgo unario universal, compartido, que es el que homogeneiza al sujeto en el grupo o en la masa, y el rasgo singular que lo distingue de cualquier otro y lo hace único, ¿sí? Es decir, de un lado tenemos los ideales, del otro lado tenemos el desecho, ¿no es cierto? Y las salvaciones pueden ir por un lado o por el otro, ¿no? Bueno, esa bipartición está al final del seminario 11 de Lacan, ¿sí? Entonces, ¿por qué propone Lacan que se mantenga la distancia lo más grande posible entre esas dos cosas que puse ahí en la pantalla? Porque en caso contrario, la singularidad de cada uno sucumbe bajo el peso del universal, ¿sí? Es algo que Freud subrayaba, por ejemplo, la formación de masas, ¿sí? Mientras alguien está formando parte de una masa, temporariamente su singularidad queda abolida, aplastada por lo que hacen todos igual, ¿no? Entonces, para que la singularidad de cada uno no sea aplastada por el peso del universal, el análisis busca separar a una cosa de la otra, así el sujeto no queda entrampado en eso, ¿no? Entonces, mantener la distancia, podríamos decir, para salvar a lo singular de ser aplastado por lo universal, ¿sí? Eso es lo esencial de la operación analítica, mantener la distancia entre esas dos cosas, entre I mayúscula y A minúscula, ¿sí? Para salvar a lo singular de ser aplastado por lo universal. Esa, en verdad, es la salvación que el análisis propone, ¿sí? No en sentido religioso, es decir, no para alcanzar la bienaventuranza eterna, sino para rescatar la dignidad del sujeto, que solamente se obtiene en su singularidad, ¿sí? Por eso, el deseo del psicoanalista, observa Lacan, es el de obtener la diferencia absoluta, ¿sí? Bueno. Entonces, este es el resumen, les decía, de más o menos un siglo de la expresión en un minuto. Yo introduje un pequeño cambio en ese eslogan de Valéry y de Miller, y no les propongo discutir la salvación por los desechos, sino la salvación por los deseos. Y eso se debe a que, de entrada, Freud situó la singularidad, que es lo que busca el análisis, en el deseo. Y porque considero que lo que nos salva no es ese desecho que causa nuestros deseos, es decir, el objeto A, sino su efecto mismo, es decir, el deseo, ¿sí?, que ese objeto produce. Entonces, es un pequeño matiz que introdujo al hablar de la salvación por los deseos. Y mi idea es mostrarles qué medida decir que en lugar de hablar de la salvación por los desechos, que es el objeto A, ¿sí?, pretendo decir que la salvación está en el nivel de los deseos, es decir, del efecto que es causado por esa causa que es el objeto A, ¿sí? Y mi idea es mostrarles en qué medida esos efectos, o sea, los deseos, tienen relevancia a la hora de considerar la posición subjetiva, particularmente en la clínica carcelaria. Entonces, hecha esta aclaración, vamos a aventurarnos en el tema. Supongo que ustedes saben que Freud no tardó mucho en captar que los resultados terapéuticos del psicoanálisis no eran otra cosa que efectos colaterales de su verdadero objetivo, que era el de despejar la oscuridad que envuelve al núcleo de nuestro ser. Ya que ahí les traigo las referencias de la interpretación de los sueños, ¿sí?,
Ese núcleo del ser es una voluntad que nos habita sin que lo sepamos, refractaria a las palabras y que ejerce unos efectos compulsivos que se manifiestan en todos nuestros lazos, incluidos los lazos sintomáticos, ¿no? En su libro sobre el sueño, la interpretación de los sueños, él identificó este núcleo con nuestros deseos inconscientes. Ahí aparecen los deseos. Y subrayó el hecho de que esos deseos son indestructibles e indomeñables. Esas son las dos palabritas que utilicé hace 4 años al comentar la película que les recomendé ver para hoy, Diagnóstico de Esperanza. Indestructibles e indomeñables son los deseos inconscientes. Entonces, lo que me llevó a comentar la película años atrás, esa película que les mencioné y que recomendé ver, es la posibilidad de que aún no hayamos extraído todas las consecuencias que se desprenden de esta afirmación freudiana, es decir, de la afirmación de que los deseos inconscientes son indestructibles e indomeñables, es decir, que no hay nada que pueda perturbar su curso ni reventarlos, ¿sí? En otras palabras, creo que esa película que les mencioné nos sirve para entender lo que implica afirmar que lo que nos hace únicos, esa singularidad que Freud llamó el núcleo de nuestro ser, está formado por unos deseos que nada puede destruir ni doblegar, particularmente en el terreno que interesa a la criminología. Esta rara película argentina, Diagnóstico Esperanza, fue realizada por un joven llamado César González, que tiene un alias con el que se lo conoce un poco más, que es Camilo Blayakis, en el año 2012. Aquí el autor es muy relevante, y dado que muy probablemente en México o en los otros lugares donde están en estos momentos las personas que asisten a esta reunión, es muy probable que sea tan desconocido como su obra, este autor, les voy a mostrar unos fragmentos, para mí particularmente significativos, de una autopresentación suya, realizada hace unos 10 años. Empezar a relacionarme con los otros pibes del barrio, empezar a salir a la calle, empezar a salir afuera del barrio, a manguear, a cirugiar, y después a robar. Empecé a conocer los institutos de menores, comisarías, juzgados, tribunales. Tu cuerpo empieza a conocer las palizas de la policía y también, los balazos que tengo encima. Yo no iba a lastimar a otra persona ni a matar, yo iba a buscar plata. Y todos los pibes, te puedo asegurar que ninguno lo hace porque siente placer. Lo hace porque necesitan plata como quieren todos los seres humanos. Y sé que si no hubiese nacido en el lugar donde nací, no hubiese robado porque no me hubiese hecho falta. La consecuencia es cruel porque es sangre, es dolor. Es la víctima que sufre un asalto, pero también hay dolor de la otra parte. El que roba también es una víctima. Y cuando salía había un plan de vivienda donde se le otorgó a cada familia una casa de material, y esa dignidad tiene que ver también en mi metamorfosis, que no sé si yo hubiese podido soportar en el contexto antiguo de la villa, viviendo 8 en una pieza, durmiendo 5 personas en un colchón, no sé. Sino a interpelar a la sociedad, a crear, a empezar a escribir poesía y a sentir amor ya desde que estaba dentro de la cárcel. Y realmente que a los pibes les cuesta eso, es una verdad. Desprenderse de la pose de yo soy re chorro, re poronga, les cuesta. Te preferís quedarte a ahorrar las preguntas, y yo me hice muchas preguntas y me las sigo haciendo hasta el día de hoy.
Entonces, ese es el relato de este ex ladrón y ex presidiario, que actualmente es poeta y cineasta, y que además actúa en su propia película. Ustedes, si la vieron, lo reconocerán como un personaje, no diría de los protagónicos, pero que tiene un papel importante allí, ¿no? Esta película retrata de una manera muy realista, cruda diría incluso, un breve tramo de la vida de un puñado de personajes en un contexto esencialmente marginal, de extrema pobreza, ¿no? La imagen con la que, el paneo con el que empieza es deprimente, ¿no? Directamente. Es un entorno que, lejos de ocupar el lugar de telón de fondo de la historia, se destaca en primer plano, ¿sí? Con mayores detalles incluso que los de los rostros de algunos de los protagonistas. Y las primeras voces se mezclan con el sonido de los disparos de armas de fuego, ¿no? Está muy, muy bien planteado este contexto inicial, ¿sí? Esta atmósfera entonces es como un protagonista fundamental de la historia, ¿sí? Y es a su vez el lado habitualmente invisibilizado del pseudo discurso capitalista, ¿sí? Uno de cuyos resultados, que bueno, enseñó Marx, es la plusvalía ya producida como pérdida, ejerce sobre todos los implicados el efecto de un poderoso campo de fuerza que polariza sus vidas en un solo grado de libertad, ¿sí? Pobre rico, digamos, ¿no? Un eje. Y sitúa en uno de sus extremos entonces al proletario marginal. En este aspecto, el capitalismo tiene la misma eficacia coercitiva que tenía el discurso del amo antiguo, ya que crea, al igual que ese discurso, un lazo que Miller en el curso Un esfuerzo de poesía llama dominial, un lazo dominial, porque se articula a partir de la relación entre dominantes y dominados, ¿no? Todos los lazos sociales que estudia Lacan, excepto el analítico, que incluye una inversión del lugar del objeto, todos tienen una relación de dominante a dominado, ¿no? Por eso él los llama dominiales, ¿sí? Sin embargo, esta fuerza, esta especie de campo de fuerza que crea el capitalismo, similar, como les decía, al del discurso del amo, no significa que el poder del amo, sea antiguo o moderno, tenga el carácter de una ley natural, inevitable como la gravitación universal, ¿no? Suelto un objeto y cae, seguro, digamos, porque hay una ley que así lo dice, ¿no? Y la película nos muestra que, tal como se desprende de lo dicho por Freud, hay algo que no se deja dominar por el lazo dominial en cuestión ni por ningún otro lazo. Y que, por estar inscrito en el registro del deseo, es capaz de burlar ese imperativo discursivo, ese imperativo cuyo eslogan en el universo de esta obra se reduce al deber de ser chorro. Chorro es como le dicen a los ladrones acá, ¿no? Es decir, hay un campo de fuerzas, sí, pero no arrastra al sujeto si éste no lo acepta. Este es el punto fundamental, ¿sí? Ese campo de fuerzas no arrastra al sujeto si el sujeto no lo acepta. Y además, en esa elección, que es singular, precisamente radica su dignidad de sujeto. Entender esto es fundamental para el abordaje clínico, ¿sí?, de sujetos en situación carcelaria, ¿sí?, sea por, incluya o no patologías, trastornos mentales, etc., ¿sí? Bueno. Entonces, el mecanismo mediante el cual ese campo de fuerza puede arrastrar a un sujeto es magistralmente retratado en esta película Diagnóstico Esperanza, ¿sí? Si la vieron, habrán notado que presenta en un corte temporal sincrónico, o sea, en un pequeño lapso, digamos, un vasto conjunto de personajes, entre los cuales destacaré el puber que quiere ser cantante,
el vendedor de medias devenido ladrón, las otras hijas de la vendedora de drogas, el primer muchacho que les mostré era uno de los hijos, ¿no? El muchacho que acaba de salir de 5 años en la cárcel, el bebé de pecho, que uno de los últimos personajes que aparece en la película, el jefe de la banda de delincuentes, el director de la película que hace de sí mismo, el que les presenté hace un rato en el video frustrado, y el Rastafari, uno de los amigos del anterior, ¿no? Bueno, entonces, bajo la forma de estos personajes presentados en sincronía o casi en sincronía, la película muestra dos cosas bien distintas. Por un lado, que en la diacronía de la vida, un bebé de pecho puede pasar a ser un niño que venda drogas bajo las órdenes de su madre dealer, vendedora, ¿sí? De allí a ser un vendedor ambulante que devendrá asaltante, como el tercero de esta serie que destaqué ahí, proseguir su carrera delictiva incluso después de pasar algunos años a la sombra, como se dice, y al fin llegar a ser un capo del negocio, de esos que operan en connivencia con policías corruptos, si es que no muere en el trayecto, por supuesto. Pero esto es por un lado, ¿sí?, lo que muestra la película. Pero por otro lado, y aquí me parece que radica la originalidad de esta obra, lo que a mí me enseñó de esta obra, al mismo tiempo nos presenta en al menos 3 niveles lo que se pone en cruz con esta coerción, con esta aparente ley que llevaría a seguir esa trayectoria que les resumí en esta pantalla, ¿sí? Esa coerción que parecería ser invencible, ¿sí? Así, por ejemplo, el Rastafari necesario es el emblema del deseo de otra cosa. El deseo de otra cosa fue estudiado por Lacan en términos del aburrimiento. Este no está aburrido, ¿sí?, pero marca claramente que tiene el deseo de otra cosa que lo que sería seguir la lógica de este campo de fuerzas capitalista, ¿sí? Ese deseo de otra cosa está representado por un pastiche de ideales, con los cuales él permanece ajeno a esa marginalidad delictiva, ¿no? En segundo lugar, está el puber que prefiere un micrófono antes que un par de zapatillas. A ver, ahí está. Y ese puber, con un esfuerzo de poesía, diría Miller, se opone al imperio de la utilidad directa. Y así lo vemos aparecer, reaparecer, en realidad durante los créditos, al final de la película, para cantar y ponerle letra a ese anhelo. Yo aprendí a ver pibes muertos, yo aprendí a ver pibes presos, un tiroteo siempre hay por acá, y eso para los chicos yo no lo quiero más. Yo aprendí a... Después, en tercero y último término, de estas cosas que se ponen en cruz respecto de ese supuesto campo de fuerzas incoercible del capitalismo, ¿sí? En tercer y último término tenemos al muchacho ladrón que, mientras como actor hace de sí mismo, dice con orgullo, mato y muero así, robando, ¿sí? Esa es la escena en la que lo dice, ¿sí? Y que no es otro, es el que aparece primero en la pantalla a la izquierda, ¿sí? No es otro que César González, es decir, el autor y realizador de la película. En el universo retratado por este joven, ¿sí?, por el director de la película, el tráfico y el consumo de drogas conviven con la delincuencia de un modo cuya aparente naturalidad enmascara el hecho de que propios y ajenos le han prestado su consentimiento, ¿sí? Esta es la clave de lo que quiero transmitirles hoy, ¿sí? Le prestaron su consentimiento, ¿sí? Es decir, que los caracteres que no lo hacen, aquí les muestro los dos que aparecen en la película, no otorgando ese consentimiento, el Rastafari y el puber que quiere cantar, ¿sí? Esos caracteres que no lo hacen,
adquieren en esa atmósfera, en ese clima, en ese contexto, la talla de unos verdaderos extraterrestres que luchan por sobrevivir en una atmósfera poco compatible con su metabolismo, ¿no? Como si los hubieran sacado del agua y los llevaran a, qué sé yo, al aire, ¿no? O los metieran en tierra. Sin duda, en la existencia misma de los deseos de estos extraterrestres, hunde sus raíces, a mi entender, la esperanza que da al título su razón de ser, ¿sí? Es decir, el Rastafari, el niño cantor y, por fuera de la película, el ladrón cineasta, iluminan, gracias a su contraste con los demás personajes, esos que habían puesto unidos con una flecha, ¿sí? El hecho de que si bien la maquinaria capitalista arrastra a todos hacia la marginalidad, nadie sucumbe al imperativo de devenir delincuente sin haberle otorgado su consentimiento. Y esta es una de las consecuencias importantísimas de lo que dice Freud acerca de que los deseos son indomeñables e indestructibles. Es decir, que ni el capitalismo ni la marginalidad son capaces de hacer nada con esos deseos. Por lo tanto, están. Por lo tanto, si el sujeto decide hacer otra cosa que esos deseos, dejarse llevar por, arrastrar por la corriente que el medio le favorece, ¿sí? Entonces tiene que haber habido allí un consentimiento, ¿sí? Por supuesto, eso no es consciente, eso decide, en fin, sobre el consentimiento podemos discutir un poco más adelante, es uno de mis temas preferidos últimamente. Pero no me quiero adelantar. Hace unos años me pregunté cuáles son las implicancias éticas de que existan esos deseos que tornan a tales sujetos responsables. Y para responder me basé en lo siguiente. Resulta ser que mientras en la Argentina se producía la película que comenté, en Francia se publicaba Una semana de vacaciones, la controvertida novela de Christine Angot, que narra la aburrida rutina del goce en una pareja padre-hija, una pareja incestuosa, durante la iniciación sexual de la hija, ¿sí? Enseguida, muy pronto después de salida la novela, bueno, en el original francés, Jacques Alain Miller señaló que ese libro nos enseña que un deseo es capaz de conmover la monotonía de la repetición fantasmática. ¿Sí? Si on suit Freud, le rêve, c'est la réalisation d'un désir. Elle lui amène quelque chose qui est un message de désir à décrypter. Et aussitôt, son humeur change, il ne veut pas en entendre parler, et c'est la colère, c'est le mutisme, c'est le rejet. Hein, quand, sous la forme du rêve, c'est le désir qui apparaît, hein, et qui vient gâcher, au fond, la fixité de cette jouissance qui revient comme une mélopée. Toda esta presentación que hace Miller, además fue traducida al castellano y publicada en un libro que tal vez conozcan, que se llama Feminismos. Ahí ven que en la portada misma dice que incluye la conversación de Jacques Alain Miller con Christine Angot en el teatro, ¿no? Que es esto cuya filmación les mostraba recién en un fragmento, ¿no? No pude consultar la traducción porque quedó en mi consultorio, yo estoy haciendo la cuarentena en mi casa, así que no pude verlo, pero escuché esta grabación en francés, está en YouTube, así que más o menos le puedo decir, por lo que pude escuchar y entender, lo que dice Miller en ese pasaje. Dice así: si seguimos a Freud, el sueño es la realización de un deseo. Esto, obviamente, todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto? Si seguimos a Freud, el sueño es la realización de un deseo. Ella, se refiere a la novela, ¿no? En la novela los protagonistas son llamados no por sus nombres, sino como él y ella. Él el padre, ella la hija, ¿no?
Entonces, Miller, ella, la protagonista, le cuenta al padre cierto sueño cuyo mensaje es un deseo a descifrar, ¿sí? En realidad, Miller no lo dice ahí, pero nosotros no nos enteramos cuál es el sueño que le cuenta la hija al padre. Simplemente sabemos, por lo que dice la novelista, que le cuenta un sueño, ¿sí? Es decir, un mensaje que es un deseo a descifrar, tal como lo plantea Freud desde la interpretación de los sueños. Y de pronto, dice Miller, el humor de él, del padre, cambia, ¿sí? Ya no quiere hablar más. Aparecen la cólera, el mutismo y el rechazo cuando, bajo la forma del sueño, lo que surge es el deseo, y ese deseo logra arruinar la fijeza de ese goce que vuelve como una, como dice, como una cantinela, ¿sí? Dice como una melopea, una cantinela, ¿no? En resumen, lo puse ahí como para que quede claro, el deseo puede arruinar la fijeza del modo de gozar, ¿sí? Hasta ahí lo que dice Miller. Y lo que considero relevante para nuestro tema, para lo que podemos discutir hoy, es que esta conclusión puede trasladarse a todo terreno donde la singularidad de un deseo salga al cruce de ese empuje a la uniformidad que el discurso capitalista ejerce sobre los modos de gozar. Es decir, la monotonía, la masificación del goce, ¿sí? El todos igual, ¿sí? Donde empuja el capitalismo, ¿no? Es algo que puede ser conmovido simplemente por la fuerza de un deseo. Por otro lado, este es un ángulo de la cuestión, ¿sí? Donde ustedes ya ven la tensión que existe entre el I mayúscula, que comanda esas masas que les puse allí, y el A minúscula, que es donde Lacan sitúa la singularidad y la causa del deseo a la altura del seminario 11, ¿no? Por otro lado, desde Hegel, desde la obra de Hegel, ¿sí? Sabemos que la tensión entre lo universal y lo singular es algo que se encarna, no es algo abstracto, digamos, sino algo que constantemente se encarna en antagonismos efectivos entre grupos y entre organizaciones más vastas que vehiculan unos discursos cuyas éticas son incompatibles entre sí, y además que la política, muestra Hegel, es la arena privilegiada donde esos antagonismos se despliegan, ¿no? Para los que están más o menos al tanto de lo que ha sido la historia del psicoanálisis en el siglo XX, particularmente la relación de Lacan con la IPA, con la institución creada por Freud, también hubo allí una tensión entre lo universal y lo singular, ¿sí? Es decir, una formación que pretendía la IPA que universalizara, digamos, la formación de los analistas, y una manera de pretender llevar adelante esa formación que priorizara lo singular, que era lo que sostenía Lacan y otros, ¿no? A eso se debieron la decisión del 53 y la excomunión del 63. Bueno, en fin, comentario al margen. Entonces, retomo. Entre lo que todo el mundo conoce como la mano invisible del mercado, esa que fue endiosada por Adam Smith y que acá represento por el torito que está en la calle de Wall Street, y los pobres e indigentes que ese mercado produce, ese mercado de la mano invisible, ¿sí? Produce, el Estado es responsable de atemperar, si el gobierno es de izquierda, o de exacerbar, si es de derecha, la voraz e incansable extracción de plusvalía llevada a cabo por sus raptores, como dice, esto es textual de Miller, en un esfuerzo de poesía. Pero esto no quita que para cada uno de estos seres hablantes se plantee, al igual que para cualquiera, la cuestión de la responsabilidad ética que está vinculada, según las palabras de Lacan, al hecho de saber si actúa, ahí está la cita, si actúa o no en conformidad con el deseo que lo habita. Esto es del seminario 7. ¿Sí? En la medida en que el núcleo singular de cada uno de estos seres, como decía Freud,
está constituido por esos deseos que son indestructibles e indomeñables, la cuestión no deja de planteársele, aun cuando a cada uno de los sujetos, digamos, ¿no? Aun cuando el campo de las fuerzas universal de ese pseudo discurso capitalista lo haga nacer en la marginalidad y lo empuje a permanecer en ella. Esto es algo que no podemos aceptar del planteo que hace el autor de la película en la autopresentación que pretendía mostrarles yo al comienzo y que no les pude contar, les tuve que parafrasear. Él decía ahí, no sé si recuerdan, yo lo mencioné, que el que roba también es una víctima, ¿sí? Como si fuera una especie de víctima de ese sistema que lleva a que algunos tengan que robar y por lo tanto otros tengan que ser robados por el sistema en el que se vive, ¿no? Y decir eso significa que por haber nacido donde nació y en el sistema en el que vivió, él, si es víctima, no es responsable como individuo, ¿sí? Cosa que, atenti, con gusto podemos aceptar, y que incluso Lacan plantea en su escrito sobre criminología, ahí se los muestro, página 130 de los escritos, ¿sí? El sujeto es poco o nada responsable como individuo, ¿sí? Este es el punto, ¿sí? Como individuo. Pero sí es responsable en calidad de sujeto, ya que el castigo, Lacan también lo señala, creo que en la misma página que les estoy mostrando ahí, el castigo tiene por correlato necesario el asentimiento subjetivo, sin el cual no hay castigo verdadero, ¿sí? Y esto que está acá entre los antecedentes de Lacan, antes que empiece su enseñanza oficial, 15 años más tarde, como premisa, va a alcanzar su máxima generalidad, ¿sí? En una de las últimas páginas de estos mismos escritos, leemos que de nuestra posición de sujetos somos siempre responsables, ¿sí? A ver, esto es lo que decía que dejaba para el final, ¿sí? Esto no significa que somos el sujeto que cavila, ¿sí? Que piensa, ¿sí? Voy a hacerlo, no voy a hacerlo, por ejemplo, ¿no? Como una duda, una vacilación, un juicio, ¿sí? Una cavilación, y que al fin decide el sujeto cuál va a ser su posición, sino que, a la inversa, la decisión de esa posición decide qué sujeto somos. O sea, somos el producto de esa decisión y no el agente de esa decisión. Este es el punto crucial para entender qué significa consentimiento. Ese es el corazón, precisamente, de causa y consentimiento, y la razón por la cual me vi llevado a generalizar la noción de ombligo que Freud propuso para los sueños, en el librito ese que mencionaba Viviana al principio. En definitiva, los deseos que nos hacen ser quienes somos, y que son la marca indeleble de nuestra contingencia y singularidad, son aquello que precisamente salva nuestra dignidad de sujetos, porque nos hace responsables y no víctimas. Sin eso, además, eso cualquier analista lo sabe, no hay posibilidad alguna de llevar a cabo la experiencia analítica, ¿sí? Es decir, mientras el sujeto permanece en la posición de no responsable, nada se puede hacer, está todo perdido. Bueno, en fin, esto es lo que quería comentarles y, como les dije brevemente, como para que tengamos un buen tiempo para interactuar.